título es el poder de la palabra, pero el tema a desarrollar hoy es la palabra, el alimento de la fe. So the topic it is the power of the word, but the topic we will develop is the word, the food of faith. Hay una introducción que escribí hace como una semana a las 3 de la mañana y hoy creo que la pude integrar en este bosquejo. Now I wrote about a reflection introduction about a few days ago, but I want to bring it to you now today. El Espíritu Santo me despertó y estaba yo llorando y escribiendo, y esto fue parte de lo que escribí. The Holy Spirit woke me up and I was broken down and and so I wrote. Así que it, so creo que hay algo de Dios aquí, porque para despertarme a mí a las 3 de la mañana a escribir tiene que ser algo de Dios. Because you see, to wake me up at 3 a.m. in the morning, it has to be God. Yo a esa hora no me levanto ni para ir al baño. I don't even wake up at that time to go to the bathroom. Y esto puse: en el cielo no existe el tiempo. Now this is what I put. In heaven, time does not exist. Es decir, en el cielo no existen semanas, There's no weeks. no hay un 1 de enero. There's no months or January 1st. Y si Jesús dijo el reino de los cielos se ha acercado, esto quiere decir que un pedazo del cielo está aquí con nosotros. And if Jesus said the kingdom of heaven is that hand, this means that there's a piece Por of lo heaven here with tanto, us. el verdadero cambio no sucederá cuando llegue una fecha o cuando llegue el 1 de enero. Therefore, true change will not happen when a date arrives or when we reach to that. Ni siquiera cuando lleguemos al cielo, Not even when we reach heaven. sino que el verdadero cambio comienza cuando tú y yo decidamos aceptar al que trajo al reino de los cielos aquí a la But tierra. rather, the true change begins when you and I decide to accept the one who brought the kingdom of God to earth here, and his name is Y Jesus. su nombre es Jesús. And his name again is Jesus. Entonces, para cambiar no necesitamos un día o una noche, So to change, we don't need a day or a night, porque en el cielo no hay días ni noches. as there's no days or nights in heaven. Dice la palabra que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un And día. if the word says that one day for God is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. Para cambiar no necesitamos una semana ni un mes. So we don't need a week or a month to change. Para cambiar solamente necesitamos creer, o mejor dicho, aceptar al que nos abrió el portal hacia lo que debemos ser y lo que podemos hacer, y luego trabajar en ello. And to change, we only need to believe, or rather accept one who opened the portal for us to do what he should be and to do what. Si en el cielo la dimensión física llamada tiempo no existe, entonces no hay un día o una hora para determinada para comenzar un cambio en nuestras vidas. If in the heavens there's no dimensions that which is physical for a day or a time, then there's no time for us to change. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. It is a decision simply that which one of us take. Toca a tu hermano y dile: hoy puede ser el día de tu cambio. Now tap your neighbor and tell him today it could be that change. for Ahora you. hay algo que que necesita suceder para que hayan cambios en nuestras vidas. And now there's something that needs to happen for a change to happen in our Necesitamos comenzar a creer como no estábamos creyendo hace un minuto lives. We atrás. need to go ahead and start to believe like we were believing a minute ago. Cuando yo analizo los cambios bruscos de Dios en mi vida, yo puedo memorizar el momento en que yo decidí cambiar. When I analyze the sudden changes in my life, I can see ¿Me the sigues? moments that I decided to change. ¿Cuántos You me están follow me? siguiendo? How many of you are following me? Fue un momento. It was a moment. Yo hasta recuerdo, de verdad, lo digo, no lo digo para rellenar, lo digo porque de verdad yo recuerdo en el momento en que yo me tiré de rodillas y le dije a Dios: si tú eres Dios y tú existes, ven y cámbiame y yo te voy a servir toda mi And vida. I say this not Yo to fill recuerdo space, eso. but I remember clearly when I dropped to my knees and I said, Father, if you're real, come to my life and change me. Esa fue mi gran oración de fe. That was the great prayer of faith. Yo no sabía de Biblia, yo no sabía de iglesia, yo nunca había pisado una iglesia, nada, pero tuve una confrontación con el Espíritu Santo y Dios dije: estoy oyendo voces o me estoy volviendo loco o Dios me está hablando, déjame verificar. Señor, si eres tú, háblame, cámbiame, transfórmame y yo te voy a servir. Han pasado, qué sé yo, 25 años de eso. Me parece que Dios sí existe. I was a novice, I was in that jail prison, and I didn't know if I was hearing voice, I was going crazy, but I said, if it's God, let me go ahead and analyze this, because 25 years, it must have been God, because I'm still here. Luego, hace 3 años atrás, Dios me volvió a estremecer el alma Then, about 3 years ago, God shook the core of my soul. y me dijo: quiero que hagas esto. And he told me, I want you to do this. Y empezó a quebrantarme y empezó a pasarme una película y empezó a hacerme preguntas. Fíjate, cuando Dios te habla muchas veces, a ver, lo digo de otra manera, nosotros a veces nos pasamos la vida preguntándole cosas a Dios, pero cuidado, cuando Dios te quiere mandar a hacer algo, es muy probable que Él sea el que te haga las preguntas a ti. Because sometimes we ask most of our lives asking God for something, but how about the day that He asks you for something? Because it could be that those trials are for you.
Y me preguntó Dios, ¿y tú qué piensas hacer por tu ciudad? So God asked this to me. What do you think about doing for your Y city? yo podía decirle, Señor, pero ya yo tengo una iglesia en la comunidad, es decir, comunitaria, para que bendice la ciudad. Yo trabajo con la policía de Hollywood como capellán, qué sé yo. Yo podía llenarme, pero cuando Dios te pregunta algo, es por una sencilla razón. No estás haciendo lo que Él quiere que tú hagas. And I could tell them several reasons, but I have a church in the community. I'm serving as chaplain for the Hollywood police. But when God tells you something, it's because it's something specific that He wants you to do. Y en ese momento tú tienes que detenerlo todo y rendirte delante de Él y comenzar a orar más y comenzar a buscar más el rostro del Señor para lograr oír con claridad lo que Él quiere volver o quiere comenzar a hacer con nosotros. And then at the moment you have to stop everything, put it at a halt and surrender and pray and hear and seek Him so you can see what is it that He wants to do with us. Di conmigo, es un momento. And say this with me now. It No is es the un moment. tiempo, no es un día, es un momento, es un portal que se abre, es una oportunidad que el cielo nos da para volver a creer, para volver a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, me he pasado la vida caminando en tu reino, admirando y observando, pero ahora quiero hacer exactamente, estrictamente tu voluntad. And it is not in a time, it is in a moment, it is a portal that God opens up so that we can go ahead and say, Father, here I am, do me, send me, whatever it is that you want me to do, so I can do your will. Otra cosa que he aprendido es que tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta para hacer lo que a Él le agrada. Another thing that I had to learn is for me to stop Hello? doing so I can do what it pleases Him. He aprendido que mi vida ya no es una vida privada. I've learned that my life is no longer a private life. Si yo privatizo mi vida, estoy dejando a Dios fuera de mis asuntos personales. If I make my life private, then I'm leaving God out of my personal matters. Y sabemos todos que Dios es un Dios personal. And we all know that God is a personal God. ¿Por qué? Porque Él, la forma que Él utilizó para estar con nosotros es a través de una relación personal por medio de nuestro Señor And Jesucristo. why is it? Because the method that He used is so that we can have a relationship through His Son. A veces Jesus Christ. pensamos que está bien que Dios se meta dentro de nuestro corazón, pero no le permitimos que se meta en nuestros asuntos. Sometimes it is okay for us to allow Hello? God in our hearts, but not in our matters in our daily life. ¿Estoy muy fuerte? I don't know. Is this a little bit strong? No oigo muchos amenes. I don't hear many amens. Ya siento lo que siente el apóstol los martes, como que de momento la gente te está mirando y dice, Señor, ¿será que los estoy resucitando o los estoy matando? I can feel like the apostle when he preaches here. Tómale el he says pulso he feels hard. al que tienes al lado y pregúntale si aún vive. He thinks it's tough. Can you take the pulse of the person next to you? Si no Maybe estás they're sentado alive. al lado de nadie o si no tocas a nadie es porque te crees demasiado privado. Vamos, haz caso. If you're not sitting next to someone, it's because I think you're very private. Come on, Aleluya. Así. obey. Just like Amén. that. Amen. Entonces, a modo de desarrollo, vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 16. So let us develop this and let's go into the Bible of the book of Romans chapter 10 verse 16. Mientras lo buscas, dite a ti mismo, hoy es mi día. Now, meanwhile you're looking for it, say to yourself, today is my Vamos, day. dile que tienes a tu lado, ha llegado tu hora. Tell the person next to you, your hour has come. Se abrió tu tiempo. Your time has opened. Solo tienes que creer. All you have to do is believe. Díselo de nuevo, solo tienes que creer. Say it to them again. All you have to do is Porque believe. la palabra no dice mañana, ayer, pasado mañana, el mes que viene. La palabra sigue diciendo, hoy es el día que ha hecho el Señor. La pregunta es, ¿cuántos lo creen? Now, because the word doesn't say it is yesterday, it is last Hoy month, es it el is this día. month. Because the word continues to say, today is the day that the Lord has made. How many Hoy es believe el it? día. Today is the day. Lo que hemos experimentado, ciertos cambios vertiginosos del Señor, hemos descubierto que esto se trata no de nosotros, sino de un regalo de Dios. What we have discovered so many wonderful ways and moments of God is that this is from God. Es Dios el que llama. It is God the one that calls. ¿Entiendes? You understand this? Tú no tienes que ser el favorito, porque el favorito se llama Jesucristo y Él vive y habita dentro de ti. You don't have to be the favorite one because the favorite one is Jesus Christ and He lives inside of you. Qué hermoso es eso. That is just beautiful enough. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Rendirte, So, Pastor, what is it that I have to do? Well, surrender. entregarte, Give yourself up. decirle, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer? Tell the Lord, Lord, here I am. What is it that you want to do? Hello. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Entonces, vamos a desarrollar este tópico, la palabra, el alimento de la fe. So now let's go ahead and develop this, which is the topic, the word, the food of faith. Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro
anuncio. But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah said, Lord, who had believed our report? Voy de nuevo, mas no todos obedecieron al evangelio. But they have not all obeyed the gospel. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? For Isaiah said, Lord, who had believed our report? Luego el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Then verse 17, so that the faith come by hearing and hearing by the word of God. Aquí tengo unos 5 puntitos. Now I want to give you about Seis. 5.6 points here. Lo primero que revela esta porción bíblica del versículo 16 es que no siempre que escuchamos la palabra la obedecemos. The first thing that this biblical passage reveals is the verse 16 is that we don't always obey the word when we hear it. No siempre que escuchamos la palabra la obedecemos. Not always that we hear the word, we obey it. Yo me he dado cuenta que la palabra no fue escrita para los incrédulos, sino para los creyentes. I've noticed that the word was not written for the worldly, but for those that are Y por mi posición believers. como pastor me he dado cuenta que para mí es un gusto darle una palabra, darle un consejo a aquellos que yo sé que van a obedecerlo. In my position as a pastor, I know that it is grateful in my heart to give someone a word that I know that they're going to obey. Pero tristemente he descubierto que la mayoría de las personas escuchan el consejo para no obedecerlo. But sadly, I have discovered that many people Hello. hear the advice, but not to obey it. Hablamos de esto cuando fue el domingo pasado. Es que estoy como que traumatizado con eso, no sé por qué. I believe that last Sunday we spoke about this. Y yo dije también el domingo pasado, ya me conecté, que mis mejores consejos no son en un cuarto privado llamado oficina, son desde el púlpito, desde el altar de Dios. And I believe, I remember now that my best advices are not when we're in private, but they're when we're in the altar before God. Porque aquí el Espíritu Santo no le está dando, nos está hablando todo, a todos, pero a cada uno a la vez. But you see, because the Holy Spirit is speaking to all of us, but at the same time, at one of us, each individually. Escuche el misterio. Now listen to this Aquí el message. Espíritu Santo nos está hablando a todos, pero a cada uno a la vez. Here the Holy Spirit speaking to all of us, but to you personally Mírame. at the same time. Es como la salvación. It is kind of like salvation. Porque Jesús dice la palabra en Juan 3:16 que murió por todo el mundo. Because in the word, John 3:16, the word says that he died for the whole Pero world. murió por cada uno a la vez. But he died for each and every single one at the ¿Estás same acá? time. Are you still with Esto me? es hermoso entenderlo cuando se te revela. Now, when this is revealed to you, this is beautiful to understand. Porque it. aunque Él murió por todo el mundo no ha sido salvado, porque cada uno tiene que creer que eres el Salvador del mundo. Because even though he died for the whole world, it doesn't mean that Hello? the whole world was saved. Because he has to believe in order to be Entonces, saved. la intención de la palabra, según el versículo 16, es que dice, el punto no es escuchar solamente la palabra, sino obedecer la palabra que estás So escuchando. according to verse 16, the point is not to hear the word, but the point is to obey that you are hearing A the ver, word. hoy aquí todos estamos escuchando la palabra. Now, let's say, for example, we're all listening to the word here today. La pregunta retórica es, ¿cuántos van a obedecer lo que están Now, the escuchando? rhetoric question is, how many of you will obey the word? ¿Cuántos what you're van a listening? creer lo que están How many escuchando? of you will be believing what you're listening Entonces es un imperativo que para ver la manifestación de Dios en nuestra vida tenemos que creer la palabra, y la evidencia de que estamos creyendo es lo que hacemos con lo que oímos. to? Therefore, it is imperative that to see God's manifestation in our lives, we must believe the word, and the evidence that we are believing, it is what we do, what we hear. Esto es imperativo. It's imperative. Para ver la manifestación de Dios, para ver lo que Dios dijo, tenemos que creer lo que Él dijo. To see the manifestation, to believe what God said, we have to believe what He said. Y la evidencia de que de verdad creímos es nuestra caminata, nuestra obediencia. And now, what is the evidence? Truly, what shows? The way that we walk. Obediencia en que en lo que tú quieres, en lo que tú crees y te imaginas y lo que te parece. No, obediencia en hacer las cosas exactamente como Él dice. Obedience in what? In whatever you feel like? No, obedience in what exactly the way that He says it. So Obviamente no todo lo que Él dice lo podemos hacer. obviously not all that He says we can't do. Pero si nos rendimos delante de Él y decimos, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que no puedo, reconozco que soy débil y reconozco también que tú sigues siendo el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas aún al que no tiene ninguna. Señor, ven y dame fuerzas porque reconozco que sin tu ayuda no puedo. But if we surrender ourselves, that we know that we're telling to the Lord, Lord, I am weak, and I know that you will empower yourself in my weakness, because He gives power to the weak and power to the powerless. Digamos que alguien diga, Señor, sin tu ayuda no puedo. And can someone say this with me?
Lord, without your help, I cannot do this. Hay una frase que yo utilizo de vez en cuando y digo, uno de mis secretos para con Dios es reconocer mi debilidad. And then I always say this, and one of my secrets that I use with ¿Sabe? God is my weakness. Yo gracias a Dios tengo una mente como liberada. I thank the Lord that I have just Regalo de Dios. a regular gift minded of God. No me mire así, yo no escogí mi mente, me la dieron. Don't look at me because I did not choose Sí, this mind. They yo gave no it me to me. complico mucho con las cosas. You see, I don't build myself up with anything. Yo no me complico demasiado. I just don't get complicated with things. Cuando algo no me está funcionando, yo voy a Dios. When something is not working, what do? I go with God. Hoy tengo a Dios. I have God. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're Yo understanding. tengo a Dios. I have God. No sé tú, yo tengo a Dios. I don't know about you, but I have Y God. yo sé que Él me escucha. And I know that He hears Yo me. sé que Él me ama. I know that He loves Yo me. sé que Él me puede arreglar las cosas que yo no les he entregado todavía. Yo sé que si se las entrego, Él me arregla. I know that He can straighten out things that I have not surrendered unto Him, that if I give it to Him, Así He'll que straighten them yo no vivo una doble vida. I don't live a double life. Ni delante de Dios, ni de mucho menos delante de la gente. Nevertheless, before people nor before Yo God, reconozco que si algo está mal, se lo entrego, Él me va a quitar eso. I acknowledge that if I have something wrong with me, I can go ahead and surrender to Him. Mira, He'll take mi it out. conversión fue radical y urgente. Look, my conversion was radical and urgent. Yo recuerdo que yo me convertí y para ponerte mucho tiempo, al mes yo no tengo registro de pecados concebidos, es decir, intencionales, a propósitos en mi vida. I can remember that when I converted, just to give you about a time in a month, I don't remember of any conceived sins that were intentional coming out of me myself. Nunca pequé, claro que sigo pecando, todos los días pecamos. Now, that I never sin, of course we sin. We all sin La every palabra day. de Dios dice que saber hacer el bien y no hacerlo ya nos es contado como pecado. Now, even the word says that knowing how to do good and not doing it is counts as sin already. Pero esto yo descubrí desde el principio, como mi conversión fue con Él y mi diálogo fue con Él y todo fue con Él, pues yo me agarré de Él y no lo he soltado hasta este día. But I discovered this in the Ni lo beginning, voy a soltar. since my walk and speak was directly with Him, that I'm not letting go of Him till this day even. Eso me llevó, préstame tus oídos porque esto te va a bendecir. Eso me llevó a tener una vida transparente con Él, Now let me your ears because this is going to help you. That took me so that I can have a transparent donde life no with Him, pretendo lo que no soy, where I don't pretend what I'm not. sino que sé que lo que ahora mismo se ve no es mi verdadero ser. Estoy en un proceso. Dios está trabajando en mí. La buena obra que Él comenzó la va a perfeccionar y la va a terminar. ¿Por qué? Porque yo lo digo. No, porque Él lo dice. But that what I am right now is not exactly what you see, what you should see. I'm a process because I know that God, when He started, He will finish it. Why? Because I say so? No, because He said so. Yo sé que Él me ama. I know that He loves me. Yo sé que yo le agrado. I know that I please Him. Vamos, toca a tu hermano y dile, pon cara de que le cae bien a Dios. Come on, go ahead and tell your neighbor now. Créetelo. Like that you are good Díselo, hands with God. créetelo. Believe that. No es que Dios tenga favoritos. It's not that God has favoritism. Dios no hace excepción de personas. God makes no Mírame. exception of people. Look, Dios no hace excepción de personas, He makes no exception of people. pero sí excepción de actitudes. But He surely not does exception of Vamos, attitude. alguien tiene que cambiar su actitud delante de Dios. Now come on, someone must change their attitude before the presence Hay of God. personas que andan como si Dios no se hubiera enterado de las cosas que tiene escondidas. Now there's people Hello? walking like if God has told people what you're doing in secret. Nadie puede burlar a Dios. No one can mock God. El mejor negocio es confesar nuestras faltas delante de Él. The best business is to confess our faults La before palabra Him. sigue diciendo que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Because the word continues to say that whoever comes to Him, He will accept and will Entonces, not kick no him out. podemos andar como que no pasa nada. We cannot just walk like nothing's Vamos, happening. ¿estás acá? I don't know, are you still with Tenemos me? que ser transparentes con Dios. We gotta be transparent with God. Él fue transparente y demostró su transparencia entregando a su Hijo por cada uno de nosotros. He was transparent. He showed His transparency, giving up His Son for each and every single Sabemos one. que a Él no se le escapa nada. We know that nothing Él lo can ve him. todo. He sees it all. Él lo sabe He todo. knows it all. Él lo conoce todo. He Mírame, knows everything. Él te conoce muy bien. Now listen to me. He knows you very, Entonces very no well. podemos pretender como no, Dios no se dio cuenta de esto. Dios se da cuenta de todo. So we cannot pretend and go by. It's like, oh, God didn't see that. God Mírame, knows it all. sígueme. Entonces tu relación con Dios va a reflejar cómo relacionarte
con los otros. So your relationship with God will reflect in how you relation ¿Sabe? yourself with Hay others. personas que en el cristiano, me refiero, yo lo estoy predicando a cristianos, no estoy haciendo una campaña evangelística. Hay cristianos que no reflejan a Cristo. Now, I'm preaching to Christians here now. Hello? Now, there's Christians that they don't Ay, reflect esta no la Christ. viste venir. ¿Por qué? Porque no se mira en el espejo de Cristo cada día. Why? Because they don't look at themselves in the mirror of Christ every day. Entonces no hacen lo que él haría, So they don't do what he would do. no hablan como él lo hiciera, They don't speak how he will speak. no son el esposo que Cristo fuese, They're not the husband that no son Christ los would padres be, que serían Cristo. the parents that Christ Toda would tu be. vida, la dinámica de nuestra vida como nueva criatura es dejar salir a Cristo y minimizar nuestro hombre carnal, The nuestro dynamic ser of our carnal. life is to go ahead as a new creature to allow to bring Christ to come out. Es aprender a rebajarnos a nosotros mismos en nuestra manera de pensar carnalmente para que la mente de Cristo sea fundamentada y pueda fluir y sea la que hable por And nosotros. it is for us to allow to be diminish ourselves to go lower so that the mind of Christ can be elevated and he can be the one to Esto es do it. sencillo. This is simple. Si tú eres transparente para con Dios, If you're transparent with God, si tú aprendes a tener una vida transparente con Él. if you learn to have a transparency life with him, Hermano, no nos compliquemos. ladies and gentlemen, let us not complicate ourselves. ¿Cómo tú te sientes? How do you feel? Díselo a Dios. Tell it to God. Porque el problema de muchos de ustedes, no mío, es que a veces te sientes mal, pero te lo tragas. Because many of your problems is that, not mine, you feel bad, but then Hello. you swallow it. Y empiezas a maquinar And then you start to think y running a darle thoughts. vuelta en tu cabeza. And in your head, you just give it circles Y ya around tú it. sabes algo, tú no tienes la solución. And yeah, you know something. You know what it is? You don't have the solution. Y va a haber un punto que ni un abogado ni un médico tampoco la tendrá. And there's going to be a point where no doctor, no either a lawyer El will have the problema es solution. que si tu confianza estuvo basada en un médico, en un abogado, en alguien, va a haber un problemita, va a haber una situación un día en tu vida. Y si esto no te sirve para hoy, guárdalo porque te va a servir para mañana. Va a haber un día, una situación que solo Dios te va a poder librar de ahí. And the problem is that if you put your trust in a doctor or a lawyer, then guess what? They don't have the solution. And if this is not good for you, then save it for another day because that is going to help you. Como yo digo, ora cuando te duela la cabeza porque si tú optas por la aspirina, pues la aspirina ciertamente te puede calmar el dolor de cabeza, pero el problema es que ni que Dios lo quiera, un día tienes una enfermedad grave de verdad, que una aspirina no la sana, que una pastilla no la sana, y entonces tu fe la tienes del tamaño de una aspirina, porque cuando Dios te mandó la pequeña prueba como un dolor de cabeza, no clamaste a Él. And let me go ahead and say this, that every time that you have a headache, go ahead and pray instead of taking that little pill. Because time and time will come that you'll be trusted in that pill instead of Vamos. prayer. Dile a tu hermano, pon tu confianza en Dios, no en los hombres. Tell your brethren next to you, put your trust in God, not in mankind. Y eso te incluye a ti. And that includes even Dice your la own palabra, self. maldito el hombre que confía en el hombre. The word says, cursed be the man that A ver. believes in the other man. La voz más cercana a mí es mi propia voz. Now, my closest voice Así que to me is my own voice. yo tengo que tener mucho cuidado con mi voz. So I gotta be very, very careful with even Porque my mi own voz la alimentan mis oídos. Because my voice, Así que it's tengo fed que by my tener ears. cuidado con lo que estoy oyendo. So I gotta be careful with what I hear. Porque lo que estoy oyendo lo voy a terminar creyendo. Because whatever it is that I'm hearing, I Lo que will end up termino believing it. creyendo me lo comienzo a repetir a mí And mismo. when I end up believing, I will start to repeat it to Luego myself. me busco cómplices que digan lo mismo que yo estoy pensando Then I will look for accomplices that Claro. are believing the same thing that I'm thinking. of para course, darme la razón. so that I can be right. La pregunta es, Now here's the ¿y question. qué dice Dios? But what does God say? La fe no puede estar basada en lo que dice la gente. Faith cannot be based on what people say. Así que el primer problema que está aquí en el versículo 17 es que a veces oímos pero no So the creemos. first problem here is that verse 17 is sometimes we hear but we don't obey. Y me encanta aquí como dicen, mas no todos obedecieron al evangelio, dice el apóstol And I Pablo. love the way that it says here, but not everyone obey the gospel. Y luego él se afirma en Isaías. And then in Isaiah, he affirms himself. Isaías es uno de los 4 profetas mayores que todo lo que él habla tenía una como visión general de Dios, una visión general de Dios como visión, una visión general de Dios, la cual todas
terminaban en dirección al Mesías, a Cristo. Isaiah had which was the fourth most powerful prophet. He had a connection which all led to Christ. Y me encanta este ancla, And I love this anchor here. porque Pablo resalta la palabra evangelio. Because what Paul does is he highlights the word Así que gospel. Isaías estaba predicando el evangelio sin todavía haber llegado el evangelio. So Isaiah was already preaching the gospel without the gospel coming yet. Por eso hay tanta profecía de Isaías refiriéndose al Mesías. This is why there's so many prophecies referring to the Messiah. Porque Isaías sabía en el espíritu que el Mesías iba a traer evangelio. La palabra evangelio significa redención. Because Isaiah already knew that the Messiah was coming, which is the gospel means redemption. Entonces hay personas, esto es lo que quiero decir, te lo resumo sencillo. Hay personas que oyen el evangelio, ven el evangelio, caminan con personas que practican el evangelio, pero ellos no viven como redimidos. So let me go ahead and narrow it down in a nutshell. There's people that see, walk, and hear with people that do the gospel, but they don't obey it. Cuando viene la afrenta, cuando viene el problema, cuando viene la situación, comienzan a hablar lo que hablan el mundo, comienzan a repetir lo que repite el mundo. Estás acá, vamos, alguien tiene que poner su confianza en el evangelio. Evangelio significa redención. Fuimos redimidos, significa que tus deudas y las mías fueron pagadas. Because the problems come and they go ahead and start trusting people. Anything comes out and they start go ahead and looking out around the world for solutions. Because No lo the estás solution is the creyendo. gospel. I don't think you're believing. ¿Sabes por qué el hombre no puede tocarte? You know why is it that mankind cannot touch Porque you? tú no le debes nada al hombre. Because you owe nothing to mankind. Estás acá. Are you still with me? No le debes nada al You diablo. owe nothing to the devil. No le debes nada a los You hombres. owe nothing to mankind. Cristo pagó nuestra deuda. Because Christ paid our debt. Por eso si estamos viviendo la vida de hijos, la vida del evangelio, el propio evangelio nos protege. Y dice la palabra, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. This is why we're living the life of the gospel the way that God designed it. There's no way to fear what mankind can do to us. Dile a tu hermano, cree. So tell your brother and sister, Vamos, believe. dile a tu hermano, cree. Tell them, believe. Estamos viviendo tiempos, hermanos, que tenemos que comenzar a caminar en lo sobrenatural. Tenemos que oír la palabra, tenemos que decir la palabra, tenemos que caminar en la palabra. ¿Por qué? Porque todo en esta vida pasará menos We're living in times la and palabra. days where everything's getting worse, so we got to walk, we got to say, we got to believe in the word. Ah, Because no, no, nothing no, will no. pass. Everything all will pass except Lo the word. único que tú y yo necesitamos es una palabra. Because the only thing that you and I need Es is una a word. palabra. It is a word. Ahora el versículo 17 es clave. Now, the verse 17 is key here. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Entonces, esta porción bíblica trae la solución a todas nuestras dudas. So the first thing that biblical passage reveals is that it knocks out all of our doubts. Cuando vienen dudas a nuestra alma, automáticamente dejamos de creer porque nuestra fe se contamina por medio de las dudas. Because when doubt starts coming out into our souls, then our faith gets contaminated by those doubts. Porque según el versículo 17, que lo voy a decir de nuevo, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios no es más que lo que nos revela el alimento. ¿Cuál es el alimento verdadero para nuestra fe? Because once again, I'm going to say it, the faith comes by hearing, hearing the word of God. Because the word of God is the nourishment that comes and nourishes our faith. Así que el alimento de tu fe es la So palabra the de Dios. nourishment of the faith is the word of God. Tienes que rodear, tienes que crearte un ecosistema que te retroalimente You constantemente. must surround yourself like an ecosystem that can feed you. En los constantly. ecosistemas existen todos los medios de alimentación requeridos para que tú como ser vivo te puedas alimentar sin demasiado esfuerzo. In an ecosystem, everything and all that you need and all the nutrition is there already, so that without any effort, you can feed yourself. El océano tiene un ecosistema. The oceans have an ecosystem. Los pescados, mírame, los peces no van a Walmart, Look, fishes don't go to Walmart. tienen toda su comida. They have all their food. Aún en el principio también nosotros éramos así. Even in the beginning, it was this way. A ver, porque dime tú que te quiten los supermercados, dime, come. So go ahead and let me ask you this Come, a question. ver. If all the supermarkets were gone, ¿Qué hubieras go ahead and go eat. desayunado hoy si tú no hubieras comprado lo que compraste? What would you have for breakfast if you wouldn't have bought what you have in your fridge? Hello.
Porque nosotros nos hemos vuelto expertos en destruir el ecosistema de Dios. Because we have been experts in destroying the ecosystem of God. Y hemos entrado al mundo de la comercialización. And we have gone into the world of Ya tú no tienes que ser, tú quieres un maíz, tú no tienes que tú no sembraste una mata, tú vas allí, buscas una lata de maíz, ni siquiera la mazorca, en lata y desgranado. You want to go ahead and want corn? Well, you can even get a Claro. not even a corn cob. Claro, no se daña porque le llenaron de cosas ahí para que no, de químicos para que no se dañe. Ya eso está ya. Entonces, ay, que llegaron las enfermedades y te reprendo el diablo. No, reprende la lata de maíz que te comiste. Well, are you telling me that you can go ahead and save it all? Of course, it's preserved. Well, I guess. No, no me it's voy a good. hablar No. de eso, Well, no that's hablar de because eso. of the chemicals they put on it. Ahora, But I'm not going to go ahead and go Profundo, into dice. that route. I'm gonna go profundo, ahead and dice. Sí. confuse. Demasiado profundo está eso. It's deep. It's deep. Porque en el principio Dios crea todo para cuando llegue Adán, tipo chapulín, no le faltará Because nada. in the beginning, God creates everything, and Hello? Adam comes because he's all ready for him. Santo Dios. Me asustó y de chapulín se apareció, ¿verdad? I got scared. He jumped also. Por eso cuando la mata, ¿se recuerda cuando Jesús secó la mata de higo? Now, do you remember when Jesus Christ que- dried out the fig tree? A ver, Adán no estaba en Jesús. Now, Adam wasn't in Jesus. Jesús vino a corregir la falla llamada Adán. Jesus came to correct the fault, which is Adam. La grieta, como la grieta de San Andrés en California, la grieta que va por debajo siempre destruyendo la humanidad. Cristo vino a The sellarla. crack, which is like San Andreas, is always coming to destroy the whole world. And Christ came to seal it. Lo que hizo Adán fue separarnos. Esa grieta nos separa, crea un abismo donde ahora nos cuesta creer, nos cuesta entender, nos cuesta saber, nos cuesta recordar, nos cuestan tantas cosas. ¿Por qué? Porque entre más años pasaron, más nos fuimos alejando de Dios, más daño hizo el pecado en la humanidad hasta que llegó Cristo. What Adam did is to go ahead and went and open up that crack, and which allowed us to not believe anymore until Christ came. Hasta que llegó Cristo con el evangelio. Until Christ came, and then he even came with the gospel. Y por eso lo llaman el postrer Adán. And this is why they call him the last Adam. No el segundo, el postrer, el último, se acabaron. Él es el autor y consumador. Él vino a corregir lo incorregible. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Y eso te incluye a ti, incluye a tus hijos. Estás acá. The last Adam, not the second or the third one, but the one and the only one, the one that came to correct and to came to redeem you and save you. Pero también vino a renovar nuestra mente. But also what he did is to renew our mindset. Por eso el apóstol Pablo también dice, transformados por medio de la renovación de vuestro This is entendimiento. why Apostle Paul says in Romans that renew your mindset Ahora, by our understanding. cuando alguien dice, yo no puedo ir a la iglesia porque tengo demasiado trabajo, te fuiste para Adán. Oh, so when you say I can't go to church on Sunday because I got a lot of work, well, guess what? You went to Adam. Porque Adán, el que ahora vas a tener que cosechar y trabajar y comer por el medio del sudor de tu frente, le dice Dios a Adán, eso vino después de la caída de Adán. Because by Adam, the one that has to work now, by the sweat of their forehead, that came after the fall of Adam. Adán llegó al huerto y había eso en un Walmart ahí. Adam came to the Garden Había de of Eden, todo. and that was like a Walmart. Everything was there. Habían telas tan caras que no necesitaba hacerse vestido. Había una tela que se llamaba la gloria de Dios. There was cloth that were so expensive that you couldn't even buy it nowhere. It was called the glory of God. La misma gloria de Dios los vestía a Adán y a Eva de modo tal donde ellos se veían y no se veían The desnudos. same glory of God dressed them Hello. so much that they wouldn't even see themselves bared. Algo había aquí There was something in here antes del pecado. before sin. Y entonces viene Cristo y una de las dinámicas más difíciles es nosotros comprender que tenemos acceso al reino, que tenemos acceso, que no, como decía en la introducción, no tiene que llegar un día para comenzar el cambio, no tiene que ver con una fecha, tiene que ver con esto. So what does is that Christ comes, and we saw it such a dynamic for us to believe that we cannot have access to the Vamos. kingdom because Christ Por gave eso that to us. Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo lo que está diciendo a la iglesia, tiene que entender por medio de la mente de Cristo. Paul said, renew your mindset by the renewing of your mind because it has to be renewed in Christ. Y la fe es vital en esto. And faith is vital in this. ¿Por qué? Porque todo se recibe por fe. And why is this? Because everything is received by faith. Conforme a Hebreos 11:1, la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Based on Hebrews 11:1, faith is the assurance of what you believe, of the certain of what También is to dice come. la palabra, me estoy brincando un poco de cosas. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. And the word says that the righteous by no. faith shall live. Nosotros no, nosotros vamos a vivir
por la ayuda que me da el gobierno. Oh, but not us. We're going to live based on the help that the government gives us. ¿De verdad? Really? No, yo voy a vivir por el trabajo mío. Sí. But I'm going to live by the job that I have. Tú tienes que tener fe que vas a abrir los ojos mañana. You're going to have faith that you're going to open up your eyes one day tomorrow. Ten cuidado con tu trabajo porque tú no te vas a llevar. Todo lo que tú estás acumulando, tú no te lo vas a llevar. Y te puedes ir ahora mismo. And be careful with everything that you have and you're accumulating Express. because you're not going to be able to take it if you die. A Tomorrow ver, is not promised. tienes que trabajar, tienes que tener ahorro, tienes que tener un plan de vida, pero no te pases. Okay, you got to work, you got to have save, you got to have a plan in life, but just don't get No, ahead of no yourself. cambies trabajo por familia. Do not change work for your family. Hello. Los más grandes empresarios, las vidas, la gran mayoría, las vidas están destruidas porque le meten tanta fuerza, tanta energía. El 200% se lo dan a un negocio cuando ya están podridos en billetes, pero se lo dan todavía porque entraron en un vicio, en un descontrol, donde ahora ganan plata, pero pierden esposa, pierden hijos, pierden tiempo de calidad, pierden salud, pierden lo más precioso. The greatest businessmen in business and millionaires are in the Great Depression because they gave 200% to all of that. So they lose the family, they lose the wife, they lose everything because they gave it all to that business. Así que tenemos que entender que la fe es vital para vivir la vida de Dios. So we got to understand that faith is vital so that we can understand the faith. Y el alimento de by the nuestra faith of fe God. es la palabra. So my faith and nourishment is the word. También me llama la atención que empieza este versículo diciendo la fe es. And I love this because the verse El says 17. faith is. Así que la fe es. So then faith is. Es como si la fe nunca se acabara por completo. It's kind of like as if faith will never end. Y a veces oramos, pedimos, creemos y no recibimos lo que la palabra dice que vamos a recibir. Y no es porque no tengamos fe, sino porque es más, vamos a leer Hebreos 12:2. Vamos a And then leerlo. sometimes we pray, we ask, we believe, and we receive. But let's go ahead and read Hebrews 12:2. Porque no te ha pasado que tú oras y crees y reprendes y haces de todo y como que nada cambia. Because Hello? have you ever prayed and ¿Algún reviewed testigo? and kind of like nothing happens? Is there someone that's Tú le happened to? pides a Dios, tú le crees a Dios, la palabra dice que es así y que va a ser así, pero no es así. You ask God, you believe in God, and you believe that the word says that, but it's not that way. Ahora te explico. But I'm going to explain. Hebreos to you. 12:2. Hebrews 12:2. Dice, puesto los ojos, está hablando de Jesús, dice, puesto los ojos en Jesús. Bueno, Talking no. about Jesus, fixing Sí. our eyes on Jesus. El autor y consumador de la fe, The pioneer and perfecter. el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, For the joy set before him, he endured the cross, menospreciando el oprobio, scorning its shame, y se sentó a la diestra del trono de and Dios. sat down at the right hand of the throne of God. Aquí yo me puse a ir un poquito profundo en esto. What I did is I started to go a little bit in depth here. Y tengo que apurarme porque dice que me queda 1 minuto y 46 segundos. And I got to hurry up because I got about 1 minute and 46 seconds. Así que me voy a pegar al bosquejo. So I'm going to go ahead and stick to the word here. Número 1, la única oración que Jesús hizo y no recibió lo que estaba pidiéndole al Padre fue la oración que hizo en el Getsemaní. The only prayer Jesus offered that he did not receive was when he did in the Gethsemane. Tiene que estar de acuerdo conmigo porque lo enseña la Biblia. Now you got to Él le dice al Padre, si puede in pasar de mí agreement with esta copa. because he told the Father if this cup can be Y luego la passed by- pone bonita, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Dios dice, exactamente, no es mi voluntad, no voy a pasar de ti la copa. And then he Y fixes no la it and pasa. say, well, let it not be me will, let it be your will. Exactly. That's how ¿Has it is. estado You ahí? gotta pass by the cup. A mí me encanta la conciencia de Cristo, donde Él entendía que aunque era el Hijo de Dios, aunque había descendido de Dios aquí en la tierra, no quiero meterme en esas profundidades ahora, aunque no era 100% humano, era mitad Dios, mitad hombre. ¿Estás acá? Sí, porque lo que se metió en María lo pare, lo da luz, pero quien engendró el vientre de María, en los óvulos de María, fue el Espíritu Santo, And I love el the Espíritu de Jesus Dios. Christ because he wasn't even man or spirit. He was half and half. Because the one who sent Jesus Christ, it was by spirit who went and father into the womb Pero of Mary. en este pasaje bíblico, su parte humana le hace una oración al Padre que el Padre no aprobó. But in this biblical passage, his human side, he made a prayer to Mírame. his father that he did not answer. Dios no bendice a nadie por lástima, Listen, God doesn't bless anyone because he feels ni sorry por for them. necesidad, Not because of a need, necessity, sino que Él nos bendice por la fe. but that he blesses us by faith. No es porque tú llores mucho, le pidas mucho, le ruegues mucho. No, eso no te va a garantizar. Lo que va a garantizar la oración contestada es orar conforme a su It voluntad. is not by begging or praying much. The only
the prayer is Vamos. going to be answered is based Sígueme. on His will. Entonces Cristo hace una oración en esta ocasión desde su mitad humana. So Christ makes this prayer, but by His human half side. Por lo tanto, todo lo que le pidamos a Dios desde nuestra humanidad es casi seguro que no va a ser So contestado. therefore, everything that we're going to go ahead and ask God in our prayer in our humanity, it's not going to be A answered. menos que lo que le pidamos ahí todo lloriqueando y en la humanidad esté alineado con su voluntad por casualidad, no por revelación. Unless when we're all broken down and we're praying in our humanity and it is aligned with His will by coincidence, then it could be answered. Así que en ocasiones no recibiremos lo que estamos pidiendo. So in occasions we will not be given what we're asking. Y no es porque no tengamos fe. And it is not because A we ver. don't have faith. ¿Usted cree que Cristo en ese momento está a punto de ir a la cruz? No tenía fe. That you think because Jesus at that point going to cross, He didn't have any faith? Cuando te leí que Él es el autor y consumador de la fe. When I read to you that He is the author and the consumer Mírame, of faith. si algo nunca se le acabó a Cristo fue la fe. Now listen, if something that never ended on Christ was A faith, Él se le acabaron las fuerzas en algunas ocasiones. oh, he lacked strength and A Él se le occasions. acabaron la alegría, lloró. Oh yeah, he ended up crying. Le Yeah, pidió a los he had no discípulos, por happiness. favor, manténgase, apóyenme en oración. He would tell his disciples, support me and back me up in prayer. Porque aún los más grandes necesitan la unidad de la oración. Because even the greatest ones need the unity of prayer. Vamos, no pelees solo. Come on, do not fight alone. Necesitas una comunidad que te apoye, que te ame, que te cuide. You need a community to take care of you, to support you. Porque van a haber ataques satánicos que te van a absorber toda la fuerza. Pero va a haber un hermano al lado tuyo que te va a tomar y te va a decir, aunque no tengas fuerza, aunque tú no puedas, yo voy a andar contigo. Llora conmigo. Haz lo que quieras. Yo te voy a sostener. No te voy a soltar. No te voy a dejar. Eres mi hermano. Te amo, te cuido y te voy a defender hasta la muerte. Because there's going to be satanic attacks where you're going to say a brother, he's going to reach for you, grab you. He's going to say, don't worry, you're not going to fall. I'm going to pray for you and nothing will happen to you. Toca a tu hermano y dile, no pelees solo. So tap your brother and tell him, do not fight alone. Dos son mejor que uno, dice la Biblia. Two, the Bible says they're better than Hay one. algunos que hacen las cosas como quieren, van cuando quieren, no vienen cuando no quieren. Hacen lo que, ten cuidado cuando haces lo que quieres, porque no le estás dando cuenta a nadie, mucho menos le estás dando cuentas a Dios. There's some of you that do whatever it is that you want. You go wherever you want. Well, be careful because one day you will render accounts to God. Mi cobertura es Dios, de verdad. Dices que amas a Dios cuando no puedes amar a alguien para que te guíe, para que te enseñe, para que te modele. Your coverture is God. Really, don't tell me that. Because when someone wants to go ahead and govern you, wants to walk with you by love, you don't let them. Hello, eso es otro tema. But that's another topic for Se another lo voy a day. dejar al apóstol para. I'm going to leave it to the apostles. De hecho, ya predicó un poco de eso el martes pasado. And I believe the last week I already preached about that already. Entonces, en ocasiones no recibimos lo que estamos pidiendo, no porque no tengamos fe, Sometimes we don't receive what we were asking for, not because we lack faith, sino porque a veces Dios busca formas para hacernos crecer. because God wants us to grow and He finds ways. Y to para work us. ello necesita estirarnos la fe para que salgamos de la comodidad en la que estamos viviendo. And for this, He allows us to stretch our faith so that we can come and step out of that comfort zone in which we are. Iban los 12 discípulos en la barca. The 12 disciples in the vessel. Jesús dice, vayan adelante, yo los alcanzo. Jesus said, go on ahead of me, I will. Y aquí, Catch up with you y later. aquí vemos el primer, no sé me sé el nombre, qué pena. La primer board, electric board, ese magnetic board, que va la gente arriba del agua. Jesús. This is the first magnetic board that, like a hovering board, which is Jesus. Se le aparece Jesús. Jesus comes up to them. Ellos miran y dicen, aquí no hay una barca. A ellos no les cabía en la cabeza que el creador de las materias podía burlar las materias. It couldn't fit in their head how Jesus could go and break the laws of physics. Entonces, aparece Cristo. Jesus Christ comes up to them. Ay, qué forma de entrar Cristo. What a way of Jesus Christ coming into them. Ellos se isn't it? asustan y vienen, echan mano a los mitos y dicen, será un fantasma. And they get scared and they start throwing out myths. Could it be a ghost? Ojo, toca a tu hermano y dile, ten cuidado con los fantasmas en tu vida. Oh, but tell your neighbor, hey, be careful with the Dile, ghosts in ten your cuidado life. con lo que te han contado. Be careful with what they have told Ten you. cuidado cuando estás en el mercado esperando ahí que te llegue el turno, que empieza la gente a hablar, la cosa está mal, esto está difícil. Ten cuidado con los fantasmas que la gente habla. Be careful when you're in the market and people are saying next to you, oh, things are really Vamos, bad. Be careful with those eso ghosts in your life. contamina tu fe. What that does is it contaminates Y your faith. empiezan todos los discípulos a contaminarse la fe. Un fantasma, un monstruo, el monstruo de la Laguna Verde. Eso lo inventé yo, no lo dice la Biblia.
And then the disciples are like, it's a ghost. It's a locked in monsters. I came up with that. The Bible doesn't say that. Hasta que hubo uno Until there was one que dijo, that said, wait, ¿y si es el Señor? how about if it is the Lord? Está dudando. He was doubting. Porque Pedro le dice, Señor, si eres tú. Because Peter says it, Lord, if it is Hello. you. Porque a veces tenemos a Dios parado delante, pero dudamos que es Dios. Because sometimes we have God right before us, but we doubt that it's God. Alaba. Praise Him. Señor, si eres tú, Lord, if it is you, manda que yo vaya. allow for me to come to you. Jesús le dice, como Bruce Lee, Jesus says, ven. come. Bruce Lee cogió eso de Jesús. Bruce Lee got that from Jesus. Así Come. sí. Like this. ¿Y cómo hace Uber? Como peleaba Uber. Ven, le dice. Come. He Y mira says. lo que dice Pedro. And look what Peter says. En tu palabra, In your word. en tu palabra. In your word. Dile a tu hermano, camina en la palabra. Tell your brother and your sister. In Dile, your word, camina walk en in la the word. palabra. Walk in the word. Porque la palabra alimenta tu fe. Because what the word does is La it feeds palabra se te your mete faith. por dentro y automáticamente Pedro sale de la And barca. automatically Peter walks out of the vessel. Así que muchas veces lo que Dios está buscando es estirar nuestra fe y nos va a poner situaciones donde vamos a estar en una barca, vamos a estar aislados, vamos a estar con gente que quizás no tengan la fe que tú y yo tenemos, pero y va a empezar, tienes que lograr silenciar todas esas voces, poner tu mirada en el Señor y decirle, Señor, en tu palabra voy a caminar, hago memoria de las profecías que me has dado, hago memoria de las prédicas que he escuchado, hago memoria de lo que he leído en tu palabra, y aunque mis ojos no están claros, aunque mis ojos no están emitiendo algo que alimente mi fe, yo decido creer en tu palabra. And many times God will go ahead and throw us out so He can stretch out our faith. Because like walking out of that vessel, Vamos. you say, God, in your word I will walk. I No will believe in siempre you." lo que vemos va a estar alineado con lo que Dios dijo. Because not always everything that is good we see is aligned with what God said. Va a haber ocasiones en tu vida que tú vas a ver y no vas a ver nada, que tú te van a hablar voces que son voces de fantasma. Tienes que aprender a silenciar, porque si no está alineado con lo que Dios dijo, no es. There's going to be occasions in your life you're not going to see nothing because it is not. There's going to be occasions you're going to hear ghosts and it's not, and it's not definitely aligned with Y yo sé lo que God said it venció is. Pedro, se lo digo. Pedro venció el miedo. And then I can tell you what Peter defeated. Peter defeated Porque fear. lo que hacen los ataques de los dardos de fuego del maligno es impartirnos miedo. Because the simple thing of the act that the darts of the enemy do is Vamos, imparting us alguien fear. tiene que revisar su vida hoy. ¿Cómo estás viviendo? Si no estás viviendo como Dios dijo, es porque te ha faltado fe. Tú tienes todo lo que tú necesitas para conquistar lo que Dios dijo, para vivir como Dios dijo, para hacer lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Someone must revise their life, because if you have enough faith, then you have everything that God said you will do. Why? Because God said you will do. Dios lo dijo. God said it. Ahora me llama, hay de esa historia, hay tanto, no la puedo desarrollar ahora porque a mí me llama la atención los 11 discípulos. Because there's so much in that story, because what calls my attention is the 11 disciples. Mira, vas a tener que pelear contra 11. Look, you're going to have to fight and battle against 11. Porque ninguno le dijo, dale Pedro, yo te apoyo. Because no one said, Ve you know tú what, adelante, Peter? yo te sigo. Ni siquiera yo te cubro en oración, le dijeron. Because not even I will cover you prayer, they said to Peter. None of that. Porque a veces dicen, no, ve adelante, yo te cubro en oración. Y eso por lo menos suena, aunque tú estás muerto de miedo, pero suena espiritual. Oh, because, you know, even though you're shaking in fear, you will say, oh, I'll cover you in prayer. But not even that. Es como el cuento que entran dos a robar a una finca. It's kind of like the joke that two come in to break into a barn. Entra, pero claro, el dueño de la finca se había enterado que le iban a robar. But of course, the owner knew that they were going to break into his barn. Y está del otro lado con un bate. And he's on the other side with a bat. Entra el primero y el dueño le hace así. The first one comes in and smacks him with a bat. Le vuela todos los dientes. And all his teeth are gone. Sale el Cindy, se llama Cindy porque era sin dientes. Sale Cindy con la boca tapada. And no teeth comes out. Why no teeth? Because he Y had le no dice que teeth. está afuera, ¿qué pasó? And he goes, what happened? The one that was outside. Y le dice, no, entra tú primero porque a mí me da mucha risa. Dice. And then he says, no, you go in first because I'm very, it causes Ya me ustedes laughter. saben lo que le pasó al segundo. You can already know what happened to the second one. Otro Cindy también. Another no teeth. Entonces nadie apoyó a Pedro. So no one Mírame, supported Paul. van a haber Peter. momentos que
nadie te va a creer. Nadie va a creer que Dios me habló. Dios puso esto en mi corazón. Dios te lo puso a ti. ¿Por qué buscas como referencia a la gente? Listen, there's a point where no one is gonna believe you. God put it in my heart. God put it in me. Why are you looking Fue a differences ti. when God gave it to you? Cuando la palabra habla y se mete dentro de ti, es un misil, es una explosión dentro de ti, donde tú vas a creer cosas que ni tú mismo entiendes cómo las estás creyendo. When the word speaks, it comes into you. It's like a missile. It's like a bomb. It'll blow up that you don't even understand Ajá. how it came inside of Te you. vas a meter en lío que tú dices, Dios, si tú no me salvas, me muero. Ahí dice Dios, ahí te quiero, que dependas de mí, que entiendas que yo soy el autor y consumador, que no es que se te esté acabando la fe, es que te metiste en un lío, que si no es porque yo me meto y te saco, te mueres. And you're going into situations and problems where you say, God, get me out of here, because if it's not because of me, I won't be able to get out. And that's what God says. That's where I need you, for you to depend on me. Tenemos que renunciar al cristianismo este pasivo que estamos siendo, We got- que nos está siendo modelado. We got to renounce to this passive Christianity that has been modeled everywhere. Que hago tal cosa porque tengo el billete. No, hazlo sin dinero y confía en Dios que te lo va a dar para que tú veas. Oh, I can do such things because I got the money. Well, guess what? Go ahead and do that, but without money. Let's see how God is going to go ahead and back you up. Así que no es que recibimos porque no tengamos fe, So it's not that we don't receive because we lack faith, sino porque el autor y consumador de la fe nos está estirando y llevándonos hacia una nueva dimensión. but because God wants us to grow, and to do so, He needs to stretch our current faith. ¿Cómo se llama esa into new dimensión? places. What is that called? La dimensión se llama de varias maneras. What is the dimension called? Dimension of many Es la ways. dimensión donde todavía no tenemos lo que Dios dijo que deberíamos de tener. The dimensions of not having yet what God said that we should Es have. la dimensión donde todavía no conocemos todo aquello que Dios dijo que debemos de It conocer. is the dimension of knowing everything not yet of God. God said that we would know. Esta it all. fe nos está estirando hacia una dimensión donde vamos a poder ver lo que nunca antes hemos visto. This faith is stretching us to a dimension that we will be able to see what we have never seen before. Entonces no podemos familiarizarnos con lo santo de modo tal que perdamos el respeto por lo sagrado. We cannot become so familiar with the holy that we lose respect for the sacred. A veces sentimos que Dios no nos escucha y es porque le pedimos cosas sin rendirle cuentas. Sometimes we feel that God doesn't hear us, and it's because we ask Him for things without giving Him an account. Le pedimos cosas sin rendirle nuestras vidas. We ask Him for things without giving up our life to Him. No podemos perder este respeto por lo sacro. No podemos perder este temor de Dios. We cannot lose this respect for the sacred, for the fear of God. We cannot lose that fear of God. Dios, Cristo es el autor y consumador de la fe. God, Christ is the author and consumer Y of faith. él inyectó una fe donde, y fíjate, hay una frase que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Eso es mentira, lo último que se pierde es la fe. And you know what? There's a saying that goes, the hope is the last thing you lose. That's a lie, because the last thing that you lose is Porque faith. ¿qué sostiene la fe? Because what sustains Lo que pasa es faith? que llamamos esperanza a la gotita de fe donde ya no sabemos qué va a pasar, no entendemos si ni siquiera va a pasar, pero de momento esa gotita de fe viene una palabra y la riega, viene una palabra y la despierta. Ah, ya tú creíste que Dios terminó contigo, ya tú piensas que ya se te fue el tren. Yo soy uno de los que pensaba, porque Dios me dio, cuando me llama, una visión grande, pero luego me veo 15 años pastoreando y me veo siendo un pastor domesticado, un pastor ahí que predica los domingos y que predica los martes, pero no está pasando lo que dice la palabra que dice pasar. Pero llega un momento y hay una palabra, y ese momento no es un día, no es mañana, no fue ayer. Ese momento es cuando tú decides creerle a Dios nuevamente y le dices: Señor, yo sé que tú sigues siendo Dios, yo sé que tú me sigues amando, yo sé que si tú tendrías que volver a dar a tu hijo por mí, lo dieras o lo darías. Señor, quiero obedecerte, quiero creerte, dame una oportunidad más. Y ahí se te abren los cielos, y ahí se abre el mar, y ahí verás la gloria de Dios en tu And that vida. is the problem that we have, that sometimes we take hope and we invert it with faith, with the last drop of hope. In reality, what it is the faith, and that's where God comes in and He gives it to you, and He tells you that you can do it, and with you, with God, all things will be possible. Pero tienes que creer. But you have to believe it. Como dije en la introducción, en el cielo no hay días, How it said in the introduction, no hay in horas. heaven there's no days, there's no hours. Dios no opera en el tiempo, opera en la eternidad. La eternidad no tiene fin, no tiene principio, no tiene fin. Ese es Dios, Él es el alfa y el omega. God doesn't operate in time and place. No, ¿Entiendes? He is the Alpha and the Omega. There's ¿Por no qué? beginning, ¿Por qué there's la no eternidad end. no tiene ni principio ni el fin, y Dios es el principio y el fin? Porque todo habita en el coexistema llamado Dios. Why isn't it in eternity? There's no beginning and there's no end, because God
No es que everything Dios lives habita en in lo him. infinito habita dentro de It's not Dios. that God lives in an infinite, it's that the No es que infinite Dios lives in habita en God. la eternidad habita dentro de Dios. Es un tiempo que no tiene limitación, no tiene fin. It is not that God lives in eternity. No, eternity lives inside of God. It has no end. Ahora, si tú decides creer But now, if you decide to y believe tú le pides ayuda, and you ask como him los for discípulos, help, Señor, ayuda a mi incredulidad. Le dije, los Like- discípulos reconocieron que no estaban creyendo. Y eso yo lo admiro. like the disciples that were asking Jesus to help in their faithlessness. And I Porque, admire that much. porque eso fue un chispazo se despierta la conciencia de los discípulos y ellos se entran en cuenta que no estaban creyendo como el maestro. Because that was a spark from the conscience where they realized that they weren't believing like their teacher. Hello. No estaban creyendo. ¿Y cuántas veces no nos pasamos la vida que no estamos creyendo como el maestro? They weren't believing. How many times do we spend in our lives that we're not believing like the teacher believed? Venimos a la iglesia pero no creemos. We believe, we come to church, but we don't believe. Predicamos la palabra pero no creemos ni la propia palabra que predicamos. We preach the word, but we don't even believe in the word that we Ay, le doy ourselves tantas preach. gracias a Dios por mis últimos 3 años. I give thanks to the Lord for my last 3 Que hoy years. y me sigue confrontando. Hoy yo estaba preparando todo esto. Ay, Dios, Señor, me sigo sintiendo pasivo. Casi me temo un revive ahora en febrero, pero febrero está como cargadito. Pero yo creo que de marzo no pasamos con que hagamos algo en la playa porque me siento demasiado cómodo. Because these past 3 years have made me confronting and still like, I would say, Lord, I feel so passive, like I'm not doing anything. And maybe we didn't do nothing in favor, but in March we will do something Es about que revival. ya yo entendí que mi trabajo principal no es predicar, sino vivir lo que predico. And what it is that I understood that I don't live to preach, Ya. but that I live what I preach. Si no me voy a pasar toda la vida aquí, y amén, aleluya, y gente pasa, y gente se queda, y gente se van, y no sé qué, y yo poniéndome viejo. No. Yo quiero dejar una marca. Yo quiero llegarle a un loco en la playa, a un drogadicto en la playa. Quiero salvar a almas. Quiero que cuando llegue al cielo el Señor me diga: buen hijo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho ahora te voy a poner. Hiciste lo que te mandé a hacer. No te conformaste con predicar los domingos. No. Viviste la vida que mi hijo amado Jesús hubiese vivido en tu lugar. Eso es lo que yo quiero oír. Because if it is not that way, then I'm going to go ahead and be here spending the rest of my life. People come, people go. I will grow old by preaching. But then when I go out there to the revival and I see someone that is drunk and that is possessed, that I can go ahead and save the life. That way when I get to God, He can say, in the few you were faithful, and I will put you in the no much. solo te predique y te digas: ay, amén, aleluya. No, sino que cuando yo te diga: vámonos a ganar almas para la calle, tú tengas una comida tan sólida dentro de ti depositada que la propia palabra empieza a resucitar y a decirte: ahora vas a practicar lo que oíste. Ahora se va a activar se van a activar tus dones. Ahora voy a activar tu fe. Vamos, alguien está acá. And not only that I preach to you and you can go ahead Ese and es el receive the evangelio. word, but the one that I will go ahead and put into practice and say, who's going to come with me and evangelize, so that the word that you believe, that you received, that I gave to you, that you will believe and you will see manifest when you preach it. Cierro con Habacuc 2:4. So I'm going to go ahead and close with Habakkuk. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Behold, the proud one whose soul is not upright in him, but the righteous will live by his faith. Aquí hay un misterio. Now, there's a mystery here. He aquí aquel cuya alma no es recta se siente orgulloso y se siente que está bien. Behold, the proud one whose soul is not upright in him. Por eso en el sermón de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres de espíritu. This is why in the blessed ones, when Jesus says, ¿Por qué? blessed Porque those that are poor in spirit. todo lo contrario, el pobre de espíritu es el orgulloso. Because all the contrary of the one who is blessed in the spirit is Yo soy the proud one. cristiano. Oh, I'm a Christian. Yo tengo tal título, tal cargo. I have such a title and I am in charge of Y el this. que no tiene cargo en la iglesia dice: no, yo tengo una vida económica fuerte y arreglada. And whoever doesn't serve in the church says, well, you know what, I have a life that's very good financially Se te stable. olvidó que lo que tú tienes fue gracias a Dios. But you forget that whatever it is that you have, Se te God olvidó has lo que given le it to you. prometiste a Dios. Cuando no tenías nada. You promised God when you had nothing. Y ahora que Dios te dio una esposa, te dio hijos, te dio una familia, no. Ahora es Dios cuando yo quiero, de verdad. Tú agarras a Dios cuando tú quieres, de verdad. And being Al God que is te the da, one- al que te da la vida todos los días, tú lo agarras cuando tú quieres. And being God is the one that gave it to you all. Now you can go ahead and grab and use God whenever you want, really. He aquí aquel cuya alma no es recta, Behold, the proud one whose soul is not se upright enorgullece. in him, but the righteous. Semicoma. Aquí comienza una nueva línea de pensamientos. Now here, a new line of thoughts starts and begins. Mas el justo But the righteous por la fe vivirá. will live by his faith. El único modo, el único camino
La única forma para que el justo viva, no sobreviva y no haga lo que, no, viva una vida que le agrada a Dios, es por medio de la fe. The only way and the only form so that the righteous can live by will be faith. Vamos, ¿cuántos justos hay acá? Now, how many righteousness Cierra are tus here? ojos, vamos a Close orar. your eyes, please.